a la entrega individual y 15 al trabajo colaborativo. Aquí me detengo y esto sirve para interpretar todo lo relacionado con las actividades en adelante que se viene presentando y lo he venido reiterando a través de escritos en los foros y a través de correos enviados a ustedes por mensajería interna, correos personales, que se está cometiendo el error de enviar los aportes individuales y simplemente al final pegarlos en un documento y enviar esa pega de aportes individuales como si fuera el trabajo colaborativo. Entonces aquí quiero ser enfática, reiterativa, eso no es un trabajo colaborativo. Los trabajos colaborativos deben tener un procesamiento de esa información de los aportes individuales. De lo contrario, no sería lógico simplemente que cada aporte individual se juntara con otro en colaborativo, no hay ninguna diferencia. Yo puedo perfectamente mirar eso en Campus y ustedes no tendrían que entregarme un trabajo pegando los aportes individuales. Entonces, por favor, si no hay el proceso que se describe en la guía, más adelante lo vamos a repasar, que indica cómo participar, cómo elaborar el nuevo producto colaborativo, se van a estar encontrando con las calificaciones que algunos de ustedes ya han venido como sintiéndose desconcertados en razón a que pudieron haber entregado un producto individual aceptable, pero si no hubo ese proceso colaborativo, pues tienen 0 puntos en lo correspondiente, por ejemplo, para el primer caso de la actividad sobre la investigación inicial sobre qué eran los escarabajos coprófagos. Muchos de ustedes perdieron 15 puntos porque no hicieron ese proceso. Simplemente pegaron los aportes individuales en la mayoría de los casos en los 2 últimos días y otro tanto incluso a última hora, o incluso ni siquiera alcanzaron a mandar una pega de trabajos. Entonces, mis queridos estudiantes, por favor, tengan cuidado con eso. En la guía hay claridad absoluta sobre el aspecto individual y sobre el aspecto colaborativo. Entonces, muchos de ustedes tuvieron 6, 7, 8, 9 puntos, 10 puntos, y de ahí no pasaron porque perdieron 15, pues ya. Bueno, entonces, más adelante seguiré insistiendo en el tema colaborativo. Ustedes la semana pasada concluyeron el siguiente proceso, que consistía en verificar los conceptos nuevamente, pero profundizar más sobre la biodiversidad o diversidad biológica y redactar la introducción de un artículo de investigación. Les dejé unas indicaciones que les orientaban sobre este proceso investigativo y en particular sobre la introducción que deberían desarrollar para este momento. Ya también más adelante precisaré un poco sobre este detalle. Igualmente, había una actividad individual y una actividad colaborativa y también se sigue fallando en lo que acabo de indicar. En este momento hay un pequeño respiro, más no un total descuido, digamos, del proceso investigativo, pero en este momento pues tienen un cuestionario muy sencillo sobre la unidad 2, pero deben seguir avanzando en la construcción, de manera individual deben seguir avanzando en la construcción de nuestro artículo de investigación, para estar listos para el siguiente momento del trabajo colaborativo. Dice Daniel, entrega, redactar documentos sobre restauración, escarabajos coprófagos, redactar metodología de resultados de un artículo de investigación. Precisamente, Daniel, estoy en este momento indicándoles, y si ustedes miran en pantalla, esa actividad inicia el 19 de octubre. O sea, que en este momento
ustedes todavía están en el proceso de responder el cuestionario de la unidad 2 y empezar a avanzar. Efectivamente es conducente la digamos, la intervención en el sentido de que hay unas orientaciones y una información que se les va a entregar para que con base en ella ustedes continúen el proceso. En campus, entonces estaba indicando en el foro pues, del trabajo colaborativo, les indicaba que el proceso consta de una investigación, ¿cierto?, que ustedes deben sobre la que ustedes deben escribir un artículo, y para eso las etapas que se han planteado como estrategia de aprendizaje son el ir construyendo paso a paso la introducción, los objetivos que están implícitos como tal al final de la introducción, la metodología, que incluye un montaje en campo. Si ustedes leyeron los artículos científicos que se les indicó que leyeran en el entorno de conocimiento, todos tienen el mismo formato: una introducción, un resumen en inglés y en español, unas palabras claves, y empiezan a desarrollar metodológicamente unas formas de capturar, en este caso nuestros escarabajos coprófagos, una metodología de campo, una zona específica y unas estadísticas a calcular. Exactamente lo mismo se pretende que ustedes hagan. De momento, ustedes simplemente estaban empezando a hacer toda la revisión conceptual, teórico-conceptual, sobre el tema de los escarabajos coprófagos como indicadores de la calidad de sitio. Eso les permitió a ustedes revisar las diferentes metodologías que hay, los diferentes temas que se manejan en torno a estos insectos, de qué son indicadores, en qué zonas de Colombia hay estudios. Entonces estábamos construyendo primero que todo esa introducción que nos permite empaparnos del tema de los escarabajos coprófagos, y el paso siguiente es entonces construir la metodología. Obviamente que estamos haciendo una construcción fragmentada, pero más adelante requerirá un ajuste final. Sin embargo, estamos avanzando, como les digo, en los aspectos conceptuales. ¿Qué datos se les van a entregar para su trabajo? Uno, una base de datos para la zona A, una base de datos para la zona B, la técnica de captura y montaje en campo, la técnica de recolección y las estadísticas que deben adelantar. Voy a darle paso a Javier para que ingrese. Antes, permítanme, termino de recordar en qué tema vamos y repasaremos esto que acabo de indicar. Quiero aquí connotar lo siguiente. Me interesa es que llamar la atención sobre que, como es un proceso que paso a paso se construye, no se queden, y les indiqué eso en foro, leyendo únicamente lo que toca hacer del 28 de septiembre al 18 de octubre o del 7 de septiembre al 27 de septiembre, y por eso les solicitaba, lean toda la guía, que al leerla toda comprenden qué es lo que estamos construyendo, cuál es nuestro resultado final, a qué queremos llegar. Y en este caso es a un artículo que vamos a construir en grupo, pero para poder lograr esa meta debemos hacer aportes y construcciones individuales. Hacemos, y ya les sigo precisando un poco de detalles. La actividad actual entonces finaliza el próximo 18 de octubre, sin embargo, la próxima semana la idea es que ustedes, antes de que finalice esta actividad, tengan ya ustedes la información que les acabo de indicar, o sea, las bases de datos, las zonas, para que empiecen a cacharrear entonces sus trabajos individuales. Veamos entonces, con este gráfico, la idea es que ustedes comprendan la totalidad del curso, de los trabajos del curso. Como les decía, no el pedazo a pedazo, sino todo el curso
en qué consiste y qué es lo que pueden dilucidar al leer la totalidad de la guía y picar en todos los enlaces que están allí. Esta flecha nos indica que en conjunto vamos aportando momento o fase tras fase un pequeño pedazo de nuestro artículo de investigación. ¿Cómo lo estamos haciendo? En nuestro reconocimiento hicimos, o la idea es, digamos, el diseño esperaba que ustedes empezaran por indagar qué son los escarabajos coprófagos, que van a ser nuestros indicadores o nuestros bioindicadores o nuestro objeto de estudio, van a ser nuestros escarabajos coprófagos. Para la fase 1, la que acabaron ustedes de terminar la semana pasada, íbamos a construir la introducción. Como ustedes pueden ver a lo largo del recorrido, todas las fases tienen un componente individual y la fase 1, con excepción, de la fase 2, no hay un componente colaborativo, ya que este consiste únicamente en responder su cuestionario. De resto de las demás actividades, todas tienen un componente individual y un componente colaborativo. El componente individual, a su vez, tiene varios aspectos. Uno, que es el aporte que ustedes van a estar entregando para la construcción de el artículo de investigación. O sea, individualmente ustedes deben construir un artículo de investigación, cada uno haciendo su propio artículo, solo que su introducción la van compartiendo y entonces ahí empieza el trabajo colaborativo, la van compartiendo en foro para ir construyendo el trabajo de grupo. De forma que en un momento dado para un grupo hay 5 aportes de introducciones y una nueva construcción de una nueva introducción única, que va a ser la introducción de nuestro artículo de investigación final. Eso tiene dos entonces aspectos. Hay una puntuación por su aporte individual y hay otra puntuación por la construcción colaborativa. Insisto, el aporte individual no es suficiente. Si no hay un nuevo proceso de una construcción nueva de la introducción, entonces no estamos hablando de que no hay un proceso colaborativo. Bueno, la fase que terminó, decíamos que era la introducción del artículo de investigación. Cosa distinta es entonces los otros aspectos que deben ir elaborando sobre los otros temas. Entonces, bien por un lado la introducción del artículo de investigación, pero en cada fase se va preguntando o se va solicitando una pequeña revisión sobre otros temas relacionados con el entorno de conocimiento. Bien sea, incluso en este momento recibí trabajos relacionados con la restauración ecológica, cuando ese tema es hasta la fase 3. Entonces ustedes, ojo, por favor, revisen bien cada momento para ver qué se les está pidiendo de manera individual, y esos son los aportes que se deben poner en campus de manera pertinente y oportuna, es decir, antes de las fechas, o mejor, en las fechas que se solicitan, porque de lo contrario, si están haciendo sus aportes individuales fuera de tiempo, muy cerca a la fecha de cierre, no van a tener oportunidad de hacer la discusión del trabajo colaborativo y construir una nueva introducción o una nueva metodología y un análisis nuevo para el artículo final. Entonces, insisto con esta diapositiva en la importancia del aporte individual para la construcción del aporte colaborativo. Estoy viendo en el chat las participaciones de Daniel. Daniel, ¿me puedes dar tu nombre completo? ¿Quién eres tú? No te presentaste, como decía, de la manera que se solicita, no el ingreso a la web y el protocolo
no es un invento, es un protocolo, digamos, que se usa virtualmente para saber con quién interactuamos. Entonces, no sé si a eso te refieres con el regaño virtual, lo cual pues no se trata de un regaño, sino de ser, digamos, de responder a unos requerimientos de manera amable, y eso es lo que te estoy solicitando. Quiero leer porque no comprendo, dicen: no te veo 90 puntos de entrega, redactar documentos sobre restauración, escarabajos coprófagos, redactar metodología y resultados de un artículo de investigación. No comprendo, digamos, a qué te refieres. Quizás más adelante, si vemos posibilidad de darte el micrófono para comprender un poco mejor, de pronto de viva voz y no de manera escrita. Bueno, continuemos. Guía integrada de actividades. Aquí en la guía quiero insistir sobre, digamos que allí al hacer la lectura se debe comprender lo siguiente: que a lo largo del curso cada estudiante debe desarrollar una investigación, ¿cierto? Y debe escribir paso a paso el artículo que se les ha solicitado. ¿Sobre qué? Sobre los escarabajos coprófagos como bioindicadores. Es decir, ustedes ya se dieron cuenta la importancia y lo interesantes que son estos insectos, y por eso se escogieron como indicadores que nos permitan, digamos, cerrar conceptualmente y entender conceptualmente la importancia de la bioindicación y cómo la podemos medir. En este caso se eligieron los escarabajos coprófagos. Como ustedes pudieron observar, hay muchísima información sobre ellos. Entonces también tenemos como esa ventaja con respecto a este grupo de insectos, que tenemos muchísimas investigaciones, muchísimos documentos que podemos consultar y que nos permiten entonces, nos van a permitir contrastar y poder comparar nuestros resultados con todos estos artículos, porque finalmente una investigación tiene ese componente. Nosotros no partimos de cero, se parte de que hay unos estudios ya existentes, en este caso nuestros escarabajos coprófagos. En campus se le dejaron a ustedes como cerca de 10 documentos para que revisaran y vieran que hay muchísimos artículos, para que revisaran cómo se hace una investigación, cómo se escribe un artículo, qué temas se están manejando en el país, etcétera, etcétera. Entonces, cada trabajo individual es el aporte para el trabajo de grupo. Cada uno va haciendo su artículo, pero también en grupo van haciendo su artículo. No debería ser difícil la construcción inicial, ya que la introducción en teoría pues debe ser muy similar, tanto la que aportan individualmente como la que se construyan colectivamente. Aquí hago una pequeña precisión. Cuando yo digo que se debe construir una introducción nueva, esto no quiere decir que no se tomen, por supuesto, aspectos relevantes de alguno de los documentos. Es posible que haya un documento que esté muy bien elaborado, que su introducción esté bastante interesante, y eso no quiere decir que se deba descartar o que se deba transformar porque debemos hacer una cosa nueva. Lo que se quiere decir es que se puede mejorar, que se puede complementar, y que esa complementación o esa mejora o el continuar con un alto porcentaje de algunos de los aportes individuales debe estar sustentado en el foro. ¿Qué quiere decir esto? Ya de hecho, varios estudiantes se han quejado de esta situación, y es la que quiero expresarles. Un buen trabajo que se presenta en el foro, un buen trabajo individual, una muy buena introducción con una muy buena revisión, y los demás integrantes del grupo hacen su aporte individual muy regular, muy mediocre, con corta investigación, y se limitan a decir: no, el trabajo de Pepe está perfecto, compañeros, su introducción es la mejor de todas, yo no creo que tengamos que complementarle nada porque está perfecta, entonces dejemos la suya. Eso no puede ser. Si cada uno de los integrantes del grupo con introducciones es la mejor de todas, pues de todas maneras deben hacer algún aporte para mejorarlo y deben sustentarlo, porque es la mejor de todas, porque está buenísima, porque está perfecta. No solamente quedarse con decir con que cumple con los requerimientos
de la guía o de lo solicitado, porque ahí cualquiera puede decir y puede expresarlo. Eso no es un aporte académico, eso es un aporte a la carrera y es un aporte bastante ligero que no hace contribución alguna a enriquecer el trabajo de grupo. Entonces, ya en algún par de grupos, estudiantes que tuvieron esa situación optaron por me pidieron consentimiento y optaron por presentar su trabajo individual ante la acción de apoyo por parte de todo y presentó individualmente su trabajo. Entonces, ojo con eso. Hay autores no se queden únicamente con comentarios que no sirven para nada, sino que lo que dejan en evidencia es que de pronto no leyeron bien o están buscando que mejor lo haga el grupo, sea ese el trabajo que se presente, y de eso no se trata. Entonces ustedes tienen que hacer su trabajo individual, su investigación, su proceso individual, y deben construir su proceso colaborativo. Entonces es importante que estos aportes se hagan oportunamente. De lo contrario, también se va a perjudicar el trabajo del grupo. Bueno, este es como el esquemita. Entonces partimos de los escarabajos como indicadores. Esa fue la primera etapa. Ya sabiendo un poquito qué eran estos escarabajos, pasamos a construir la introducción sobre el artículo que va a versar sobre los escarabajos como indicadores. Entonces esa fue la introducción que ustedes debieron acabar de realizar y entregar. Obviamente esta introducción, como les indicaba en el foro, se debe ajustar más adelante. Por ahora vamos a ver que hayan hecho una buena revisión bibliográfica sobre el tema. ¿Qué ajustes deben hacer en introducción? Zona específica que se les entregó, y cuando tengan ya una identificación o unos resultados sobre el proceso, generalmente en la introducción también contamos de manera general algo de resultados, pero por ahora vale solamente la revisión conceptual sobre los escarabajos coprófagos como indicadores en nuestra introducción. Les decía que dejaran pendiente, pero de todas maneras expresado en esa introducción, que ustedes se realizarán su investigación en una zona fulanita que queda pendiente, dependiendo entonces de lo que decidan ahorita, de qué base de datos trabajan. Tercer momento, que es para la fase siguiente, viene la construcción de la metodología. Para esa metodología, entonces, como les decía, les voy a entregar la información básica necesaria para que ustedes la desarrollen y vayan ajustando tanto introducción como el proceso metodológico. Más adelante les indico qué información, o les recuerdo, porque esa información yo ya se las había enviado también al foro, qué información es la que se va a dar para la fase siguiente. Bueno, Daniel, gracias, ya me haces el comentario para comprender la situación. Entonces voy a tratar espero que podamos interactuar por el chat. Voy a escribirte, me permiten los demás compañeros, para que Daniel, quiero responderle a Daniel que me comenta su limitación o mejor su condición de la web. Entonces voy a responderle a Daniel. Antes de continuar, permítanme un minuto. Y estoy solicitando que me dé su número telefónico para contactarlo y exponerle por chat la presentación del día de hoy. Bueno, mientras Daniel entonces contesta, continuamos. Entonces, a partir del próximo colaborativo, ustedes ya van a tener con ustedes datos e información que les permitan desarrollar tanto la metodología, esa metodología y unos datos de campo que les daré, procesarán entonces unos resultados y los analizarán, y ese será su análisis y discusión. En el centro ustedes ven que se encuentra el trabajo de campo. Ese su actividad de campo que van a desarrollar con sus tutores de práctica, pues es con ellos
que se espera que ustedes cacharríen, trabajen datos e información, bien sea colectada en campo, en sus trabajos de la abundancia, cómo se calcula la frecuencia, la riqueza y los índices que se van a pedir. Entonces ustedes deben estar muy pilos con sus tutores o tutoras de práctica para poder comprender entonces que de la misma manera van a trabajar los datos que yo les entregue para el artículo de investigación. Tenemos dos datos, entonces Daniel, de acuerdo, permítame nuevamente, escúchenme, Daniel, te estoy llamando, te estaré llamando próximamente. Bueno, discúlpenme también, voy a tomar los datos de Daniel. De acuerdo, listo. Bueno, continuamos. Entonces, como les comentaba, la parte o la fase del procesamiento de datos y análisis de resultados, por favor, debe quedar claramente aprendido, entendido, comprendido con sus tutores de práctica. Es a través de ese proceso que el curso está diseñado y espera que resuelvan ustedes esas inquietudes. Por eso es que se solicitan al pensamiento de esta semana a más tardar de noviembre para que ustedes ya tengan información de cómo manejar los datos y cómo interpretar la información. Bueno, también, entonces en la guía integral, digamos, se corrige, interpreta la guía integrada ese paso a paso. Paso a paso construimos un artículo. ¿Cuál es nuestra investigación? Nuestra investigación es que vamos a realizar, y ese es el supuesto, precisamente porque no es fácil que todos hagamos como intentamos hacerlo el semestre pasado, un montaje de campo que nos permita ir a campo, instalar unas pruebas, hacer unas capturas, luego hacer una identificación taxonómica de los ejemplares capturados y finalmente tener nuestra base de datos. Entonces, este semestre evaluamos que por disponibilidad de tiempo y porque finalmente el curso no da para que ustedes manejen 100% proceso económica de las especies, entonces decidimos trabajar con el supuesto de que sí se realizó ese montaje de campo, la captura, la identificación en las dos zonas de Colombia y con base en eso es que entregamos esa información ya lista. Ustedes obviamente tienen que ampliarla, tienen que complementarla, pero omitimos el proceso, digamos, de montaje, captura e identificación de los especímenes y nuestro trabajo de campo y finalmente los resultados que nos den de procesar los datos que les daremos, entonces digamos el proceso investigativo nos debe llevar a sacar un análisis de los resultados mismos, pero ese análisis, esa discusión también se debe basar con los datos ya existentes, es ahí donde ustedes deben contrastar sus resultados, contrastar su información con lo que dicen otros investigadores sobre el tema. Nosotros no vamos a inventarnos nada, nosotros vamos a hacer un aporte a las investigaciones de los escarabajos coprópodos y nuestros resultados van a ser contrastados con otros resultados y con base en ello entonces haremos algún tipo de comentario, algún tipo de análisis, algún tipo de proposición. Entonces, es por eso que nosotros vamos a entregar esos datos, repito, toda la información necesaria para que ustedes construyan la metodología, los resultados y hagan su respectiva análisis. Entonces, repito, el montaje de campo, las trampas, la metodología de captura,
la taxonomía y la identificación de los especímenes que debe hacerse en el proceso investigativo que se plantea. Ustedes lo van a desarrollar de manera conceptual. Deben describir cada uno de esos aspectos, ampliarlo con base en la información que se les va a entregar. Obviamente lo que ustedes sí tienen que elaborar y procesar son esos datos de la base de datos que consta de los muestreos, el número de individuos capturados, ya están identificados. Entonces esos datos sí son los que ustedes tienen que procesar y tienen que analizar. Y con base entonces en esos resultados es que sacan sus conclusiones. Ahí es importante apoyarse con el tutor de práctica. Pero repetimos, hay actividades individuales y colaborativas en cada fase. Las individuales son insumos, son claves para poder hacer los trabajos colaborativos. Y los aportes de cada uno, oportunamente, no es posible hacer un trabajo de grupo. Y ahí es cuando si alguien hace su aporte 2 días antes y no es tenido en cuenta por las razones que se solicitó, para cada momento se ha solicitado una fecha límite de entrega, o si no, no es posible que hagan un trabajo adecuado, no están cumpliendo con eso, se están pasando uno o 2 días. Entonces, por favor, oportunidad de las entregas individuales. A su vez, entonces, esto es tanto la fase individual, aportes de la fase colaborativa y el componente práctico que como les decía, tienen unas indicaciones, ustedes disponen de la crónica, de la hoja de ruta, la tienen ustedes en su campus, en el entorno de aprendizaje práctico, ahí tienen su hoja de ruta, verifiquenla, revísenla, para que tomen nota del lugar que deben haber hecho realmente el inicio del curso, de qué van a hacer en su trabajo de campo y estén pendientes, por favor, en sus centros, por favor, estén pendientes en sus respectivos centros de la programación de sus tutores. Yo no tengo ninguna injerencia en esa definición de los tutores de cada uno de los centros, tampoco los tutores que no son contratados o que no son, digamos, sus respectivos centros, no son contratados o no les han aplicado la práctica, entonces yo no les puedo dar esa información. Interesen directamente en donde estén matriculados y estén pendientes, porque como les digo, lo que se espera es que las prácticas se hagan a más tardar a mediados de noviembre para que ustedes puedan procesar sus datos. Entonces, estén tranquilos allí en sus centros. La otra parte entonces es que los tutores van a campo, les van a hacer algún recorrido para ver los cambios, por ejemplo, en los aspectos físicos o biológicos, se sugirió hacer un recorrido que ya fuera subiendo o bajando en altura, para de manera, digamos, directa observar cómo se producen cambios, y hay cambios en el medio ambiente o en las condiciones físicas, son de la temperatura, y obviamente asociado a la altura, como también van cambiando las expresiones de vida. Entonces, la verificación de la fauna en donde sea posible hacerlo, también donde sea posible hacer un levantamiento de información, y en todo caso, la segunda fase, que es cómo se debe manejar esa información. Entonces, un tutor debe orientarlo sobre cómo procesarla, qué cálculos se hace para cada uno de los índices solicitados que están solicitados en la hoja de ruta, y cómo se procesan estos datos. Esto es lo que les va a servir, como les digo, para que trabajen con los datos en su artículo de investigación. Bueno. Insistir en lo que dije desde el principio. El trabajo colaborativo, esto que está en azul, es una como reiteración, está la guía de actividades, se los escriben las delimitaciones, los productos colaborativos no son el resultado de pegar aportes individuales. Se debe revisar, discutir y reconstruir una nueva redacción.
Porque si no se hace este proceso, el trabajo colaborativo no tiene valor. Pero también lo que les decía, es posible que haya trabajos que están muy bien elaborados y que ustedes pueden, como yo puedo decir, que no vale la pena como omitir o reorganizar un aporte que está muy bueno, pero eso debe justificarlo académicamente, debe sustentar el por qué uno de esos aportes está excelente, debe decir por qué la razón, llámese bibliografía, llámese que al comparar con sus propios aportes está en tal aspecto específico, veo que está mejor desarrollado por esto y esto y esto. ¿Cierto? No solamente se presta mejor porque sí, y puede tomar como soporte alguno de los aportes individuales para mejorar. Digamos que eso es válido, pero debe estar sustentado. Entonces, la otra condición, que es la que quiero, también les comenté, que quiero dejarles la tranquilidad a todos, es que si por alguna razón hay uno o dos estudiantes que hacen sus aportes, que están pendientes, que interactúan, pero el resto del grupo no se manifiesta, llegó la hora o el día ya como límite de entregas. Si estos estudiantes o ese estudiante ha hecho su proceso de manera adecuada, ha manifestado su interés, ha participado de manera correcta y oportuna, puede entregar individualmente su trabajo. No se obliga a que tenga que esperar a los otros y a que tenga que entonces elaborar el trabajo con ellos a última hora en perjuicio de su propia nota. Entonces, el que no participe oportunamente se puede quedar solo por puertas porque los compañeros que han estado cacharreando con suficiente tiempo simplemente pueden tomar la decisión de entregar su trabajo porque el aporte llegó de manera al límite de tiempo o de manera tardía. Entonces, ojo con eso, no dejen para última hora su participación. Discúlpenme nuevamente, necesito su comprensión para dar una respuesta a Daniel. Ya que no sé si lo leyeron en el chat, Daniel manifiesta tener manifiesta ser sordo, entonces no está escuchando la web de la entrada, pero quizás él no comprende cómo es el proceso metodológico de la web. Entonces voy a darle respuesta a Daniel, voy a citarlo de una vez para que él esté tranquilo y no esté en el chat haciendo preguntas porque no está entendiendo lo que me está escuchando. Entonces regálenme un minuto más para responderle a Daniel. Listo, le acabo de escribir a Daniel. Espero que me logre contactar más adelante. Yo, lamentablemente, pues tengo que continuar para cerrar
digamos, ya nos quedan poquitos minutos, vamos hasta las 11:30, ¿cierto? Cito, insisto, en campus hay actividades individuales y colaborativas en cada fase. Lo individual no es igual a lo colaborativo. ¿Qué hace diferente un trabajo individual de un trabajo colaborativo? Que debe haber un reprocesamiento de los aportes individuales. Pues uno no tiene sentido hacer, digamos, como esa propuesta de colaborar en grupo, producir algo, pues un trabajo nuevo. Entonces, el componente práctico les debe dar a ustedes información, metodología, etcétera, de cómo se manejan los datos y cómo se hacen los cálculos. Y al final todo este proceso nos lleva al artículo, digamos, con una discusión y un análisis de resultados completos al final. Ese es el producto final. Quiero decir, entonces aquí recordemos también el tema individual y el tema colaborativo nuevamente. Individualmente, elaborar la introducción, elaborar su metodología, resultados y discusión. Y aquí, ojo, para la siguiente etapa van dos bases de datos. Una base corresponde, las bases de datos que son, es un Excel donde están como todos los resultados que hemos obtenido en campo de esos escalafones. Esas bases de datos, como les indicaba, ya van a traer trabaera, cuántos habían en cada una, qué especies se encontraron. Entonces esas bases de datos finalmente son ya los digamos como los datos de captura de su trabajo, como si hubiesen hecho ustedes su trabajo de campo, y esos son los que ustedes van a procesar. Los diferentes indicadores, decíamos, índices de diversidad, decíamos, riqueza, decíamos, frecuencia, predominancias, etc. Pero hay dos bases de datos, decíamos, de la zona A y de la zona B. 5 estudiantes de un grupo colaborativo. Dos van a trabajar los datos de una zona y los otros 3 van a trabajar los datos de la otra zona. Advierto aquí lo siguiente: pueden unirse 2 personas a hacer una zona y las otras 3 personas a hacer la otra zona. De todas maneras, deben entregar su documento o sus aportes de manera individual, pero no es obligatorio. Quiere decir que el diseño está planteado para que cada uno haga su propio proceso, pero si logran ponerse de acuerdo y que no sea después para discusiones que mi compañera, mi compañero no me colaboró, no me ayudó y me está perjudicando, simplemente entonces no logran armar los dos grupos, dos en un lado, una zona, y 3 en la otra zona, simplemente trabajan de manera individual. Lo que sí debe dejar que conste en el foro es quiénes van a trabajar en una zona y quiénes van a trabajar en la otra. Porque lo que necesitamos para el artículo final es contrastar los resultados y los análisis de una zona con los resultados de los análisis de la otra zona. Entonces, ustedes van a hacer una gran conclusión al final de forma colaborativa, contrastando los resultados de A con los resultados de B. Entonces, ojo con eso, pueden organizarse, si el grupo es armónico, si logran dividirse en 2 y 3, estupendo, pero esa es una opción que les doy. El trabajo es, en el principio, es individual. No quiero después que haya quejas de que no lograron articularse, que no pudieron trabajar con su otro compañero, porque esa es solo una opción. Esa es una opción, si pueden hacerlo bien, y si no, háganlo individualmente. El artículo grupal, entonces, fíjense, individualmente elaboraron una introducción, pues colaborativamente elaboran una introducción. Individualmente siguen construyendo su artículo individual, entonces siguen con su metodología y los resultados, la discusión de una de las 2 zonas. Entonces cada uno va a tener analizada una sola zona, de manera individual una sola zona. Las 2 zonas se contrastan en la fase final. Entonces allí van a buscar las conclusiones y todos los aspectos que necesiten. Resumen, ahí sí, al final vamos a hacer un resumen, y aquí tenemos nuestra introducción, resumen, palabras
clave, referencias bibliográficas que deben ser unificadas. Recuerden que más adelante les hablo un poquito más de las APA porque ya estamos cerca al final. Entonces, tienen la aplicación de las normas APA. Ojo, no son pegas, no son conclusiones pegadas, no son resúmenes pegados, no debe ser una sola introducción, una sola metodología. En la metodología, en el trabajo final, sí debe haber la descripción de las dos zonas, porque en teoría pues van a contrastar las dos zonas. Debe haber el resultado del procesamiento de la zona A y de la zona B, y debe haber el contraste de las dos zonas. Ese va a ser su trabajo final. Si ustedes van haciendo cada etapa de manera correcta, pues su trabajo final realmente solo va a requerir de ese análisis, de esos resultados de las zonas. Porque en teoría ya está la introducción, ya está la metodología va a ser la misma. Entonces no hay novedades. Veamos normas APA, que ha sido un dolor de cabeza también, digamos, en algunos estudiantes, uno específicamente me comentaba o me decía que todos los profesores le dan una norma APA distinta. Entonces, normas APA, que nos pusiéramos de acuerdo. Entonces, las normas APA que se están manejando, o por lo menos las que nos han indicado, digamos, los gestores pedagógicos, son la versión 6, la 6 en español, y esa es la que estamos manejando todos. Si a él le están dando unas normas distintas, pues hágaselo saber a su tutor, que les esté dando una norma diferente. Pero yo tanto en CAP como en algunos documentos y en algunas orientaciones, en algunas de las alimentaciones yo les volví a mandar un enlace de las normas APA versión 6 en español, y esas son las que en el curso se han estado dando. Entonces, por favor, seguir esas normas APA. Personalmente, les yo soy insistente en uno de los aspectos con el tema del plagio. Es algo como más yo. Más énfasis, y es que la fuente viene de acá, porque me gusta el autor del año, y al final en las referencias, entonces sí ya desarrollo completamente toda la información, el nombre, el año, el título del documento, la editorial, etcétera, etcétera, o si es un volumen o qué revista es, etcétera, etcétera. Todas las citas que se hagan deben tener su referencia al final del documento, y viceversa. No puede haber un listado interminable de referencias que no estén citadas en el texto. Eso automáticamente se tacha, porque es una forma de indicar que pegar y copiar un poco de enlaces sin ni siquiera haber revisado el documento que dice, haber visto que aparece la referencia. Entonces, y es famoso cita para atrás, referencia que se hace una nueva referencia de las referencias que fueron citadas. Eso de manera general. Otro aspecto que tal vez he encontrado que no han aprendido es el tema del parafraseo o el tema de escribir con sus propias palabras. Digamos, el revisión. Pero el que ustedes parafraseen o descubierto por su cuenta algo, por ejemplo, los conceptos de diversidad biológica, ustedes pueden leer muchos autores, y es posible que logren hacer ustedes una síntesis del autor A, del autor B y del autor C, y tratar de escribir con sus palabras algo común a los tres. Eso está muy bien, es lo deseable. Pero así, ustedes parafraseen, cambien, ¿cierto? Cambien, digamos, la estructura general, hay una fuente. Debe haber una fuente.
se solicita para traseo es como la opción 2, la primera es citar textual, es decir, según fulanito, la biodiversidad es, dos puntos, se abren comillas, y se copia textual lo que dice fulanito. Pero otra cosa es cuando, de acuerdo con varios autores como Pepe, Juan y José, en términos generales la biodiversidad de esta cosa, ahí es donde ustedes pueden parafrasear, pero lo que ustedes están presentando surgió de algo, leyeron algo, alguien lo dijo. Entonces, el hecho de que parafraseen o interpreten y hagan síntesis de las lecturas realizadas no quiere decir que es de su autoría. Entonces, deben de todas maneras citarlas, pues. Era en otro caso un estudiante que me decía que era su versión personal de algún tema. Pues sí, es su versión personal, pero no es su autoría, el concepto no es de su autoría, el dato no es de su autoría. Entonces, ojo con eso, muchachos, porque más adelante el tema de la clase puede ser complicado. Yo en lo personal les pido y les solicito que tengan cuidado con las citas y citar y no copiar textual, porque también no se haga una cita de ese sentido. No es válido hacer 5 páginas, ni siquiera un párrafo enorme vale de copiarlo textualmente. La textualidad es para ideas muy concretas, es para planteamientos que no son posibles como de parafrasear, porque son tan precisos y tan contundentes que hay que citarlos tal cual son. Pero todo lo demás, todo lo que pueda contrastarse, todo lo que pueda ser comparable. Por ejemplo, puede haber 5 autores que dicen de diferente manera cómo se hace un montaje de trampas para capturar el campo. Pues sí, ahí sí se puede decir, estos 5 autores coinciden o manejan la misma metodología de montaje de campo que se cita. A los autores que parafrasear tenemos en el ejemplo, porque no pueden ser párrafos o páginas completas. Y son muy concretas, muy específicas, que no tienen forma de ser parafraseadas. No tienen forma de expresarse que entonces el aporte del compañero Julio en una letra, en un tamaño, el de Pepe en el otro, entonces al final todo esto está creando trabajos concha de retazos, ¿cierto? Pues porque el resultado de pegar, como venimos diciendo, no deben hacer, pegar lo que cada uno hizo, pegar la revisiones de trabajo, ella hizo su trabajo general, ellos hicieron su trabajo colaborativo y aplicaron el documento oportunamente. Cuando pues lo que hicieron fue pegar los aportes individuales y para eso de mal hecho. Pegas mal, entonces insisto en eso, por favor. Bueno. El manejo de la información, entonces, aquí ya puedo para ir precisando. ¿Qué cálculos tienes que hacer? De todas maneras, este trabajo de la abundancia, la riqueza, los índices de diversidad, representatividad también es un índice de diversidad, los van a trabajar con tutores de práctica, debe quedar muy bien trabajado claramente cómo se hace, cómo se calcula, cómo se reemplaza, ¿cierto? Y también debe haber alguna interpretación de los resultados, ¿qué significa? Si el significado tal o no, o significa cero, van a trabajar con sus tutores de práctica. Entonces, hecho este trabajo con tutores de práctica, aunque obviamente de manera individual hay que trabajar el tema, hay que tener la información, en lo personal también trataré de elaborar una pequeña orientación de cómo se trabajan estos datos. Vamos a preparar a ustedes las bases de datos de las que les he venido hablando, se debe apoyar en el trabajo con tutores, ojalá pues las prácticas, cuando tengan las prácticas ya tienen las bases de datos que las puedan ayudar a cacharrear con él. Pero es un apoyo, el trabajo de campo es un apoyo. Yo les doy otra información y ustedes deben complementarla. Entonces, cada uno trabaja su base de datos, debe comparar y analizar los retos de investigaciones existentes sobre un grupo o entonces no es una falta que
El dato 1, 7, 14, la especie tal es más diversa que tal. Lo que ustedes deben decir, los estudios realizados, las investigaciones que buscamos que era la especie, encontramos que hay varias investigaciones que dicen que esa especie es indicadora de tal y tal, porque está asociada a que es muy sensible a los cambios y por eso su bajo índice de diversidad puede estar indicándonos que hay alteraciones en el ecosistema estudiado. Pero no basta con dar un dato de 1 o de 7 o de 14 de 21. Ese dato debe ser analizado y ese análisis se basa en comparar los datos, comparar el resultado de esa especie en particular, de ese grupo en particular, de esa zona en particular, con investigaciones que ya existen sobre el cosa. Se pueden encontrar muchísimas acá. Un estudiante que me encantó en uno de sus trabajos individuales ahorita en la introducción, porque incluso encontró unos trabajos famosísimos, muy bien datados, que sirvieron para completar mi propia bibliografía sobre fotografía. Entonces, lo chévere de estos escarabajos es que hay muchos resultados, mucha investigación, y esa nos va a servir entonces para comparar y contrastar. Repito, el trabajo, sus trabajos, sus resultados no son solo un dato. Ese dato se debe asociar, se debe contrastar, se debe comparar con resultados de otras investigaciones, que son las que ustedes mismos desde ahorita que empezaron a trabajar las instrucciones, consultaron, encontraron y vieron que había sobre un importante número de individuos, y eso no es para Colombia. Entonces, los datos que yo les voy a dar son datos reales, son datos que realmente han sido tomados en campo y realmente corresponden a las especies y las cantidades de a las zonas que se van a referenciar. Entonces, es interesante que lográramos, que ustedes logren, que ustedes comprendan mejor que no son datos al azar. Y bueno, podríamos trabajarlos al azar. Realmente lo que nos interesa es hacer un análisis. Pero los que tienen los datos que les voy a entregar, que son datos reales tomados para Colombia, para las zonas que insisto les voy a dar, y entonces corresponden a la realidad de esos respectivos sitios. Insisto, les voy a estar insistiendo todo el tiempo sobre lo mismo. El trabajo o la participación en campus tiene estos dos aspectos, el individual y el colaborativo, pero fíjense que aquí la insistencia está en que el trabajo individual y el trabajo colaborativo hay una diferencia, y es el proceso. Si no hay ese proceso, y el proceso no es pegar, es el que viene existiendo. De lo contrario, yo haría la pregunta, ¿en qué se diferencia un trabajo individual de un trabajo colaborativo si simplemente es pegar, por ejemplo, 5 introducciones o pegar 5 revisiones sobre el tema de restauración ecológica? No tiene sentido, ¿verdad? Entonces, ese proceso es el que se evalúa, este proceso es el que se califica, es el proceso que se tiene en cuenta para dar el puntaje de la actividad colaborativa. No es un compilado, no es pegar. En la guía integrada hay algunos aspectos, o sea, se pide, pero únicamente para efectos de, digamos, de facilitar, la verdad es esa, facilitar un poco la evaluación de los trabajos, es que en el mismo documento vean compilados, ahí sí compilar, si es poner Juan hizo esto, Teresa hizo esto, José hizo esto, Lucas hizo esto y Juana hizo esto individualmente. Eso es compilar, presentarlo de cada uno. Y esto es lo que hicimos entre todos. Ese entonces es el producto colaborativo. Así para los temas, digamos, conceptuales, como para la introducción, la metodología, etcétera, en cada momento, con cada fase de proceso. Respecto al trabajo colaborativo, entonces, ya acercándonos al final de la charla del día de hoy, nuestro trabajo colaborativo que empieza
el próximo 19 de octubre, si mal no estoy, nosotros ya estamos terminando a la fase actual del 18. Para ese trabajo colaborativo, entonces debe construir la metodología de los resultados y la eficacia del PP, porque parte de la metodología debe describir la zona de estudio. Les voy a hablar sobre el montaje. Entonces el montaje es, por ejemplo, se hizo un montaje en campo de trapas y pal, entonces hasta ahí les digo, ustedes tienen que determinar qué es una trapa, piensan, investigan, miran qué consiste en tal, entonces tienen que encontrar esa información. Yo les digo, se hizo una, dos, tres, las repeticiones que se dan, y entonces ustedes desarrollan de la siguiente manera. Entonces, les doy toda la información claro para que la complementen, no se queden solamente con lo que yo les voy a dar. Entonces así, para la parte metodológica tendrán las zonas, el montaje del campo, cómo se hizo, cuál es la técnica que deben desarrollar, cómo se capturaron y segundo aspecto, entonces ya una base de datos, ustedes obviamente tienen que decir de data, producto de la captura y de la identificación en una fase de laboratorio, en una fase de oficina, se obtuvieron las siguientes bases de datos. Y ahí es donde yo les doy, como les decía, el número de individuos capturados por cada una de las trapas que se citaron en el campo con su respectiva repetición. Entonces ahí ya tienen los datos. Hasta aquí que se supone que ustedes hicieron al campo, que hicieron unos equipos, que montaron las trapas, que fueron a conectar, que almacenaron, que luego identificaron y que luego organizaron esas bases de datos. Entonces deben describir todo ese proceso como ustedes lo vean. No es difícil, en muchos de los artículos que ustedes seguramente han leído está escrito eso. La idea es que lo que me encanta realmente lo que los colaboradores cambiarán la zona de estudio, cambiarán obviamente las crisis halladas y sus cantidades. Y finalmente, pues, ya ustedes deben desarrollar el procesamiento estadístico, los cálculos y hacer el correspondiente caso. También está el foro, que es quizás lo que Daniel está preguntando ahorita por escrito, es que el foro colaborativo 2 en este momento está por una razón. Como ustedes están en la etapa de presentación del cuestionario, entonces algunos me estaban contando en ese trabajo, en ese trabajo, para pasar la evaluación de personas sobre la metodología, el montaje y las bases de datos de los sitios. Entonces, espero que antes de que ya nos después con esa información. De momento, como les digo, trabajo colaborativo, el foro está oportuno. Recomendaciones antes de concluir, sin embargo, para la web próxima que va a ser este viernes en 8, o sea, el próximo viernes de la semana entrante, recomendación. Como en algunos grupos no lograron construir una introducción nueva, diferente, volvieron a hacer pegas o simplemente no hubo aportes individuales. Lo primero que deben tratar de resolver
iniciando el foro colaborativo o tan pronto pueda ingresar al foro cuando yo lo deje disponible, es arrancar por hacer los humanos. Es decir, la introducción debe quedar lista, la introducción de grupos humanos debe quedar lista. Porque de todas maneras, al terminar el colaborativo 2, ya cada uno de ustedes debe tener elaborado un artículo y ya deben tener el 80% de lo que va a ser el trabajo final. Realmente, si ustedes logran hacer esto en esta etapa, el trabajo final va a ser casi que exclusivamente ajustar las referencias, las citas y las referencias y simplemente atrasar los resultados. Esa va a ser la novedad en el trabajo final. Sí, porque lo ideal es que juiciosamente ya han ido construyendo todo lo demás con su trabajo final. Es como acoplar y hacer el análisis de contraste de los resultados de la zona A con los de la zona B. Entonces, queridos estudiantes, la próxima conferencia, de todas maneras, yo les mandaré los enlaces siempre. Estén pendientes en el foro noticias, pero igual les enviaré a sus consultores, ya les indicaré el enlace y va a ser en horas de la tarde. En este momento estoy dudando un poco si es a partir de las 4:30 hasta las 6, pero les estaré enviando la semana. Si hacen una buena introducción y la comparten en el foro, la introducción resulta súper fácil organizar una introducción mejorada del grupo. Entonces, primera etapa superada, ya tenemos la introducción de nuestro trabajo del grupo, pero igual cada uno la ha hecho por supuesto. Segunda fase, metodología, procesamiento de personas, metodología de descripción de lo que se va a elaborar y resultados. Cada uno lo hace. Es la diferencia aquí, que unos van a trabajar la zona A y otros van a trabajar la zona B. Entonces, individualmente yo voy a tener resultados de la zona A y otros van a tener resultados de la zona B. Hasta ahí el artículo individual. Para el trabajo final es donde se van a dedicar a trabajar el grupo A, detallar, finalizar, afinar los aspectos fundamentalmente relacionados con el análisis de comparar la zona A con la zona B. ¿Por qué, Javier? Si estoy diciéndoles que yo les doy toda la información metodológica, quiere decir que la metodología es misma para la zona A y para la zona B, y que entonces van a construir una misma metodología para todo el grupo. Entonces cada cual va haciendo va avanzando individualmente, pero sus resultados serán de la zona A. Y al final, el que va a ir colocando de todas maneras a disposición del foro. Y al final habrá una discusión ya comparativa de los dos resultados. No sé si hasta ahí te queda claro lo que acabo de decir. Entonces sí, es un ejercicio individual
pero al mismo tiempo, en la medida que individualmente lo hagan bien, colaborativamente van organizando su actividad. El plus está en la parte final, cuando contrasten los resultados de las dos zonas. La guía práctica, Javier, te refieres a la actividad de práctica que van a hacer con sus tutores de práctica. Todo lo que es componente práctico, ustedes lo desarrollan a través de la hoja de ruta que se encuentra en el entorno de aprendizaje práctico. O sea que ustedes entran a su campo normal y en el entorno de aprendizaje práctico encuentran su hoja de ruta. ¿Sí la has consultado? A ver, estamos esperando a ver si tuvo alguna inquietud. Aprovechemos que tenemos 3 minutos. Javier, podríamos, al igual que le dije a Daniel, podrías, por favor, bueno, ahorita mismo nos trataría de contactar con Daniel la guía de trabajo de campo. Ahorita mismo alcanzas de las inquietudes por el entorno de inicial en el foro de dudas e inquietudes. Fíjate que lo que no tienes luego entonces me gusto que te diriges a charlas, lo que quieras relacionado con la hoja de ruta. El tutor de forma que pidió la hoja de los tutores pueden acceder a su tutor y yo te digo dame el dato. Pero por favor, contáctame ahorita ya mismo por el foro inicial, el foro inicial del foro general en dudas e inquietudes, Javier. Yo me tengo que ir despidiendo, la web está a punto de concluir. Entonces le estoy escribiendo a Daniel, ya estamos a punto de cerrar. Javier, entonces quedamos en eso, por favor, en torno, escribe el foro de dudas y ya mismo te ayuda a resolver el tema de la hoja de ruta, ¿de acuerdo? Gracias.